Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Bien, son 613 preceptos que tenemos establecidos en la Torah. Hoy vamos a explicar un poquito de lo que refiere a Torah. Así que para que vayamos entendiendo bien el concepto y no dejemos de aprenderlo, porque ciertamente lo único que tenemos por correcto y por bueno son las escrituras, y no solo las escrituras, es decir, la Torá, los profetas, lo que le llaman el Nuevo Testamento, que vendría a ser el pacto renovado, como lo conocen ustedes, es Nuevo Testamento, y son 248 preceptos, ¿sí?, positivos que debemos de hacer, y eso solamente los encontramos en la Torá, en los primeros 5 libros, lo que normalmente se le conoce como el Pentateuco, y son 365 negativos de lo que no debemos de hacer, o sea que son más de lo que no debemos de hacer, así que si no nos gustan las obligaciones, hay que saber también qué es lo que no debemos de hacer. Así que son 613 preceptos, no son mandados por el hombre, son mandados por Dios. Pero es que el hombre los escribió. Entonces, tú no podrías creerle a tus padres porque tus padres son hombres y te están hablando de Dios. Entonces, ¿en qué empieza? Todo esta revelación de Dios hacia el hombre se revela a los que creen. Se revela. Lo que nosotros estamos viviendo en todo el mundo es una religión. Lo que tú conoces como religión son tradiciones de hombre, porque la verdadera religión es mantenerte sin mancha del mundo y refrenar tu lengua y ayudar al huérfano, ayudar a la viuda. Eso lo encuentras en la carta de Santiago al final. Es lo que significa. Y la palabra religión no significa pasear santos, no significa pasear estatuas, no significa ir al templo. No significa dar diezmos, no significa dar dinero, no es cierto. O sea, la palabra religión significa religarte. Es decir, ¿con quién te vas a religar? Con la deidad, la verdadera deidad, el verdadero Dios. Hay un solo Dios que nos creó, somos una máquina perfecta. Y para que nosotros podamos funcionar correctamente, hay una ley, así como hay una ley en el agua la podemos observar que el agua está dividida en dos. Decían que del diluvio, cuando fue el diluvio, salía el agua de entre la tierra, porque hay más agua abajo de la tierra que arriba en los cielos. Es decir, que hubo una expansión, se elevó el agua. Hay agua arriba y hay agua abajo. Y se descubrió la tierra. ¿Eso nos parece lógico? ¿Eso te parece obvio? ¿Por qué la gravedad no atrae el agua? ¿Por qué cae en forma de lluvia? ¿Qué la detiene? Todo eso está escrito en el libro de Enoc. En las iglesias, en las religiones como ustedes lo conocen, que realmente son tradiciones de hombre, te enseñaron a que hay un solo libro y es un libro que le llaman Biblia, y esa Biblia tiene que tener 66 libros y de ahí no puedes moverle. Porque dice en Deuteronomios, y dice en Apocalipsis que no le debes de mover. Espérame. El libro de Apocalipsis fue escrito en un tiempo, el libro de Deuteronomios fue escrito en otro tiempo, y dice que no le debes de añadir al libro de Deuteronomios y al libro de Apocalipsis. No te está diciendo que no le añadas a los libros que son, porque un hombre o dos hombres o varios hombres destinaron cuáles son los libros que debes de estudiar, porque son los que son revelación de Dios. Entonces desacreditan muchas cosas que no conocen. Hay más libros. O sea, la palabra Biblia no aparece en las escrituras. Es una palabra que se le definió un nombre así a la Biblia, como un conjunto de libros. En ningún momento lo vas a encontrar en la Biblia, en la escritura. O sea, conjunto de libros, pero no nada más son 66. Así que
Todo esto nos va llevando a que, bueno, ¿quién la juntó? ¿Quién la formó? Es una manifestación de Dios hacia el hombre. Y todo eso lo vamos a ir viendo. Voy a preparar un estudio más conciso de cada libro y por qué está dentro de lo que le llaman el canon. Lo que decidieron cuáles libros son inspirados por Dios y los otros no, porque hablan de otras personas y es más el autor uno dice que no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, ya por eso es desacreditado y todo lo que sacó. Si yo edito un libro y empiezo a escribir de la Torá y empiezo a explicar la Torá son los primeros 5 libros. Si yo empiezo a explicar, Dios se revela al hombre por medio de 5 libros y es lo que estamos estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué se revela al hombre lo que le gusta y lo que no le gusta? Positivo y negativo. Positivo y negativo es lo que le gusta y lo que no le gusta. De eso se trata. Papá, hijos. Hijos los obedientes. ¿Cierto? Así que vamos a empezar a continuar con el estudio de los 613. Ya vamos en el número 63 de los negativos. Y en el número 63 de los negativos, en el grupo de la blasfemia, está no profanarlo, es decir, no profanar el nombre de Dios. El primero fue no blasfemar el santo nombre, que es el número 60, 61, no quebrar un juramento hecho por su santo nombre, en el nombre del Eterno, no tomar el nombre de Dios en vano, que ese es también el tercer mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Entonces, el número 63 que vamos a estudiar el día de hoy, nos está hablando de no profanar, ¿sí? No profanarlo. Y luego sigue el 64 y 65, solo vamos a tocar el 63. Y dice, y nos da una referencia, porque la referencia nunca la vas a encontrar en el profeta Joel, en Isaías, en Jeremías, o sea, vas a ver una referencia que te enseña a obedecer el mandamiento que está en los primeros 5 libros. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, si estamos viendo estos 5 libros, ahí vamos a encontrar los 613 preceptos. Entonces, hay en el libro de Levíticos, y se repiten algunas citas, en algunos mandamientos, son vueltos a explicar en el libro de Deuteronomios. Así que, vamos, y las citas siempre las vamos a encontrar para los 613 en el libro en el Pentateuco, estamos en Levítico 22, 32. De allí nace este precepto de no profanar. Y fíjense bien cómo nos dice el precepto, Levítico 22, 32, y nos dice, no profanar mi santo nombre para que yo, está hablando Dios, pongan mucha atención, está hablando Dios, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Dice, y tiene un punto y seguido. Por regla ortográfica habla el yo, es decir, el Eterno, dice, yo el Eterno, que os santifico, es decir, que te santifico, que te aparto. Santificar es apartar, santificar es escoger. ¿Sí? Así que, si nos está hablando la base de este precepto, y así como lo definió el número 63, es no profanarlo. Dice, no profanar mi santo nombre. Es un mandamiento negativo porque empieza con el no. No. Así que, profanar en el hebreo nos lleva a la palabra 2490. ¿De dónde saco esto? El Strong es una concordancia, es decir, la concordancia es la ligadura de una escritura con otra, pero aparte de ser una concordancia, el libro Strong, que es una maletota así, grandota, aparte de ser un libro que te va llevando en que dónde se repitió esta misma palabra y por qué la están diciendo, decía una persona que es como si te contaran el chisme completo. Es decir, que algo que pasó hace mucho tiempo, dónde fue dicho y dónde se cumple. Es decir, lo que le llama Nuevo Testamento vendría a ser una parte donde se cumple lo que se prometió en el Antiguo Testamento, como lo tienen entendido.
pero realmente son una serie de promesas que se han ido cumpliendo. Entonces, el Strong hace una ligadura de cada una, pero aparte de hacer una ligadura de cada una, lo que nos ayuda también es para poder entender el hebreo y el griego, porque la escritura está escrita en el hebreo. Y del Nuevo Testamento, en algunas cosas, como lo conocen desde Mateo, Marcos, Lucas hasta Apocalipsis, nos está llevando al griego. La mayoría de la escritura está escrita del Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿tú cómo vas a entender las cosas? Pues para que sepas bien las cosas es como un diccionario. Aparte de ser concordancia, Strong, obviamente no sé inglés bien, es de inglés de secundaria, si lo quieres ver así. Pero si tú te estudias de Strong, significa fuerte. Es la concordancia más fuerte que podemos tener de un estudio exhaustivo de las palabras en hebreo y en griego. Entonces, ¿de qué me voy a apoyar sino de algo fundamentado, algo verdadero? Porque lo que nosotros tenemos como Biblia, tenemos una traducción que tradujeron Cipriano de Reina y Casiodoro de Valera. Casiodoro de, ¿cómo va? Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, perdón. Y por eso se llama Reina Valera. Y otros la van revisando y se fue la 1906, 1909, 1960 y así. Van haciendo revisiones y ¿qué están revisando? Pues obviamente la traducción. Entonces nosotros en lugar de irnos a la traducción para decir, ay, es que así está escrito y así debe de ser. En esa traducción la hicieron, imagínense, en el 1906, la Reina Valera. Tú la comparas y vosotros sois, y hay una serie que no podemos entender bien el contexto del texto, porque no es nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué hace el traductor? Ok, la vamos a actualizar, ahora estamos hablando de otra manera. Y sigue con el vosotros y sois, pero tiene un mejor contexto, le van cambiando en lugar de, en el caso de ahorita que estamos viendo 2490, que es el Strong, la palabra chalal, que significa profanar, no profanarás. Entonces, vamos a ver, y si te das cuenta nos lo dan en nuestro lenguaje. ¿Qué significa chalal en el hebreo? Y aquí tenemos, chalal comenzó a aburrirte. Esta palabra la puedes emplear como aburrirte. Y no te aburrirás del nombre para herir. Y no ocuparás mi nombre para herir. ¿Se dan cuenta? Ahora, y no no profanarás, es decir, no disolverás mi nombre. No te olvidarás de mi nombre. No profanarás mi nombre. No para romper. ¿Se dan cuenta? Entonces, de aquí tú ya sacas el contexto. La palabra original nos está llevando en las letras hebreas y nos dice cómo se escucha la fonética. Kaulal, no chalal. Y es que la primera palabra nos deja ver cómo poderla pronunciar. Entonces hay más definiciones y nos va llevando. Eso es lo que hace el Strong. Entonces tú empiezas a ver, entonces te abre un panorama de decir profanar. No debo de profanar, no debo de aburrirme. Entonces dice más abajo, no cuidar, no romper. Esas son las referencias de la Escritura. En las referencias de la Escritura, de esta misma palabra de Levítico 22:32, el Strong hace la referencia, por eso la concordancia. Nos hace una referencia donde más lo puedes encontrar. Y la referencia o concordancia de ese mismo texto que se relaciona, nos está llevando a la siguiente imagen. Ahí tenemos el texto 22:32 y nos dice, no profanarás mi santo nombre, sino que serás santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que te santifico. Así que, abajito dice referencia cruzada. ¿Dónde se encuentra lo mismo que está diciendo? Entonces nos está hablando cuál es el contexto de este texto. Así pues, fíjense bien, ¿cómo profanas el nombre? Dice, así pues guardarás mis mandamientos y los cumplirás. Simplemente porque yo soy el Señor tu Dios. Nada más por esa razón tienes que guardar los mandamientos.
Y luego dice Levítico 22:33, que te saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo el contexto de estas tres citas? Si se dan cuenta, son versículo anterior y versículo posterior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No te debes de aburrir, no debes de romper, ¿sí? No debes de profanar el santo nombre de Dios, sino que lo debes de cuidar, lo debes de conservar. ¿Por qué? Porque Él te apartó, porque Él te santificó, ¿sí? Él trata de apartarte, Él trata de santificarte. Esto se trata de que debes de obedecer, porque pues Él es Dios, como dice el versículo anterior, ¿sí? Y un versículo después dice, porque te saqué de la servidumbre. Sacarte de la tierra de Egipto era servidumbre, era esclavitud. Así nos está indicando las referencias del texto. ¿Cómo sería que el nombre de no profanarlo que nos está tomando la referencia de aburrirte o romper? Un ejemplo. Es cuando tú tienes desprecio, cuando tú desprecias la corrección. Eso es profanar. Cuando te estás quejando de lo sucedido. Si vemos, el pueblo se quejaba de lo que Dios hacía con ellos. Para eso nos sacaste de la tierra de Egipto para venir a morir en el desierto. Eso significa, ya me aburrí. Eso es menospreciar. No querer que Él te gobierne, porque te estás sintiendo insatisfecho. Así es profanarlo. Así rompes el nombre. Por ejemplo, la acción de una persona que se dice servir a Dios, ¿sí? Un ejemplo. Una persona que tú sabes que según sirve a Dios, va a la carnicería y pide comida, pide carne, vaya, ¿sí? Y lo pide fiado o no lo paga a tiempo. ¿Te parece una persona dedicada? Dirás, pues que de plano está en necesidad. ¿A quién ofende? ¿Por qué se habla mal? O ves a una persona haciendo algo malo, ¿a quién agrede? Y así se dice ser cristiano, y así se dice ser creyente de Dios, y así sirve a Dios. ¿Se dan cuenta? Es una manera de romper, es una manera de profanar, es una manera de aburrirte de hacer lo que debes de hacer correctamente. Porque la palabra recto, ahorita vamos a estudiar un poquito de lo que es la palabra rectitud, un camino recto. Así que, ¿qué pasaría si un judío, tú lo vieras sin manto, es más, sin sus bucles, sin su kipa, no vestido de negro? ¿Tú qué piensas? Es más, sin su tzitzit. ¿Qué pensarías? ¿Que ama al Señor, que obedece sus mandamientos o que no le importa? Que no le importa. Entonces, ahora, si tú ves a una persona simple, por así decir, que totalmente, que dices, bueno, es una persona, como le llaman, un gentil, una persona común y corriente, y te dice que ama a Dios, que teme a Dios, y tú le preguntas el primer mandamiento, así nada más, así, ok, ¿tú conoces de Dios? Sí, yo conozco de Dios. Sí, yo todas las mañanas hablo con Él, yo todas las mañanas, oh, qué padre, ¿no? Oye, ¿me dices el primer mandamiento? Y te contesta, no lo sé. ¿Qué pensarías de él? ¿Que no lo conoce? ¿O qué pensarías de él? Que es negligente, ¿no? ¿Negligente o de plano no lo conoce, ni siquiera sabe de quién está hablando? Porque nos está diciendo que escrito está que si amas a Dios, si lo amas debes de obedecer sus mandamientos. Si nosotros vamos a la referencia, está en el segundo mandamiento. Fíjense bien, Éxodo 26 nos dice así.
y muestro misericordia a millares, es decir, a muchísimos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo desde el Éxodo. Amar a Dios es guardar sus preceptos, guardar sus mandamientos. El propósito de lo que estoy haciendo ahorita para compartirlo por vía internet, compartirlo por vía YouTube, compartirlo, es un propósito de compartir estos mandamientos de parte de Dios, los cuales están escritos en la Biblia, están escritos en la Torá, en los primeros 5 libros. Pero fíjense bien lo que les hablaba de referencia, vean cómo lo dice Nehemías, porque hoy en día dicen que la ley es mala, que la ley es muerte. Para que se den cuenta que están muy pero muy equivocados, vamos a ver la cita de Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Dice así, fíjense bien cómo lo describe Nehemías, y está hablando de los mandamientos. Dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. ¿De quién son los mandamientos? ¿De quién son los mandamientos? ¿De Moisés? ¿O solo de Israel? ¿O de Dios revelados al hombre? Hablados. De Dios revelados al hombre. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas. Estatutos, es decir, están escritos, y mandamientos, es decir, orales, ¿cómo? Buenos, buenos, buenos. Así es, buenos. El apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo. Y nos habla de la ley, ¿sí? Precisamente de la ley. Y la ley de los mandamientos. Fíjense bien, en Romanos capítulo 7, versículo 12. Esos son referencias, como habla de los mandamientos Nehemías, un profeta disparatado de un lado a otro. Ahora vamos con Pablo, Saulo de Tarso se llamaba. Él escribe la carta a los romanos explicándolos y dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿La ley es qué? Santa. Es decir, es apartada, es preciosa. Dice, y el mandamiento también es santo y justo y bueno. ¿Qué es? Bueno, como lo dijo Nehemías. Ahora bien, hablamos de la ley, como dice Pablo. Nehemías también habla de la ley, ¿sí? Del mandamiento. ¿De qué estamos hablando? De instrucción. Cuando nosotros nombramos, o tú escuchas, como ahorita estaba nombrándolo, Torá, dices, ¿de qué está hablando? ¿A qué refiere? Nos estamos refiriendo a la ley. Entonces, o sea, haz de cuenta que el texto que ahorita tienes en pantalla, el Romanos 7:12, de la manera que la Torá a la verdad es santa, porque ley es Torá. Ahorita te lo voy a explicar. Cuando Dios se le muestra a Moisés para mostrar su amor a la humanidad y a un pueblo, ¿sí? Y a sus descendientes de ese pueblo, que era descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los cuales les dio promesas. Entonces, cuando decimos o leemos la ley, la mayoría de las personas no les gusta. Hay un desprecio. No saben que lo que significa, ¿sí? Lo que significa esa palabra. La palabra ley en hebreo es Torah. Fíjense bien, vamos al Strong para que ustedes mismos lo vean y qué significa, como les decía, la definición de la palabra Torah. En el español traducido el número 8451. Torah, ley, no nada más es una ley, son leyes. Dicen, es que nada más es la ley de los 10 mandamientos. No, son leyes, son 613 mandamientos. ¿Qué también es la palabra ley o Torah? Es enseñanza. Entonces, ¿qué está pasando? También dirección y también instrucción. Así que ahorita, ¿qué están recibiendo ustedes? Torah. Están recibiendo Torah.
Están recibiendo dirección. Porque la Torah es dirección. ¿Para qué? Pues para tu vida, para que puedas vivir. Estás recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para que vivas bien. Para que estés en paz. ¿En paz para qué? Para con Dios, porque estás obedeciéndolo, y asimismo, al mismo tiempo, en paz con tus vecinos, en paz con todo lo que te rodea, hasta con tus animalitos. ¿Cómo debes de obrar con los animalitos? Por ejemplo, hay un precepto, y ahorita es un paréntesis, de no comerás, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. El judío lo toma como el concepto de que no puedes mezclar leche con carne. No entiendo de dónde lo sacaron. Ahí te está hablando de la misericordia para con los animalitos. Y te está diciendo que no puedes, o sea, aparte de que vas a comerte al cabrito, al animalito, todavía te lo vas a cocinar con la leche de su mamá. O sea, dices, por favor, con lo que le produce vida. Y eso ya lo habíamos explicado en un estudio. Así que debes tener una convivencia con lo que te rodea. Así que este mandamiento negativo de lo que no debes de hacer, que nos está diciendo no profanarlo, no aburrirte, no romper, ¿sí? Y no cuidar ese mandamiento es profanar su nombre, ¿sí? Sino que lo debes de cuidar y lo debes de conservar. Porque eso sí, queremos las bendiciones, queremos que Dios nos cuide en medio de esta pandemia, queremos salud, queremos todo, pero no queremos obedecer. ¿Quién de ustedes premia a su hijo por ser un drogadicto? ¡Bravo! Vamos a premiarlo. Vamos a comprarle su mona. Vamos a comprarle su activo. No, vamos a darle por algo mejorcito, que lo amuele bien. Entonces, ¿quién de ustedes premia a sus hijos por ser groseros? ¿Quién de ustedes premia a su hijo por robar o por matar? Porque si se dan cuenta, ay, mi hijo, ay, mató, lo agarraron y lo van a meter a la cárcel, ay, Dios mío, que salga. ¿Te parece lógico? O sea, ¿tú crees que por premiarlo eso es amor? Eso sí lo haces, ¿ah? Por no corregir. ¿Crees que lo estás amando porque no corriges a un patán, a un grosero, a un irrespetuoso? ¿Eso que le llamas amor? Quizás porque a lo mejor a ti te fue muy mal y no tuviste papá o mamá, no tuviste corrección. Cuando una persona es rebelde, una persona es grosera, ¿qué le falta? Ley, le falta instrucción, le falta ese amor, ¿sí? Y cuando las personas no quieren, ¿qué hacen? Se apartan, se van a vivir abajo de un puente, donde nadie les puede decir a qué horas dormir, a qué horas hacer, o no te pongas eso, o no hagas esto, o no hagas el otro. Porque eso, ¿qué es reflejo de amor? Ponte un suéter, está lloviendo, ponte un suéter, hace frío, ponte tu tapabocas porque vas a salir. O sea, es una protección, tú los quieres amar, les estás dando instrucción. Imagínate si tú no tienes ninguna instrucción de parte de Dios. Es porque Dios no te ama, no hay una corrección, Dios no te ama. Porque amar es evitar que tus hijos mueran, que tu hijo caiga en la cárcel. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Mandó a su hijo para sacarnos de la cárcel, porque no teníamos dirección, porque no teníamos instrucción. Y en su grandísima misericordia, Él envía a su hijo para que todo aquel que en Él crea, es decir, en Él confíe, en Él deposite su fe, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Es decir, debes recibir instrucción, debes recibir Torah, debes recibir amor, debes de recibir mandamientos. Y como nosotros los violamos y tuvimos muchas infracciones porque desobedecimos los mandamientos, es decir, desobedecimos la ley de Dios, entonces hay infracciones. Y el Mesías viene a pagar por medio de muerte, porque era la única manera, paga con su sangre para darte apertura de la cárcel, y eso lo dice Isaías. Apertura de la cárcel, es decir, apertura de la enfermedad. Puedes salir de la enfermedad por ser obediente. Apertura de la esclavitud. ¿Qué hacen cuando sale por qué? Por buena conducta, por obedecer las leyes, por proteger, por hacer, por cuidar, por ser una persona productiva. Apertura de esclavitud, por haber hecho tus infracciones.
libertad. Dios, el Mesías dice, es que Cristo o Yeshua o Jesús, como lo quieras llamar, vino a traer, porque estamos hablando del mismo personaje, vino a traer libertad, sí, pero no libertinaje, para hacer lo que sigas haciendo lo que estabas haciendo. Yo saco a alguien de la cárcel, le pago sus infracciones y vuelve a ir a matar y vuelve a ir a robar. Metes a tu hijo, según tú lo amas, vas y lo metes a un centro de rehabilitación, según rehabilitación y según cristiano, y se siente mal y lo sacas porque lo lastiman, porque le hablan fuerte a tu bebé. Y sigue y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, para seguir infringiendo la ley. ¿Eso te parece correcto? ¿Para eso lo sacaste? ¿Para eso te saca el Mesías? Te liberta, te da libertad, te protege, te hace para darte libertinaje. Él te da libertad para que vivas libre, protegido por medio de los mandamientos que te protegen a ti y protegen a los demás. ¿Sí? Debes de vivir correctamente, obedeciendo. Muchos hoy en día dicen que tienen fe, pero ni siquiera saben qué es fe. Piensan que es un positivismo, nada más, hacia lo que tú quieras. La fe va más allá. La palabra fe la encontramos en las Escrituras. Y normalmente el apóstol Pablo nos dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, explícamelo. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues es bien fácil, no. Pero eso no te da algo más claro. Te deja igual. Así que, sin bases, sin entender lo que Pablo está explicando, vámonos mejor a la raíz de la palabra en hebreo. Te va a ser más fácil lo que estamos haciendo. Es lo que hacemos aquí, facilitar lo que muchos dicen que es difícil. Así que, la palabra fe del hebreo significa emuná. Número Strong, porque así lo puedes encontrar por numeración, 530. Es más, en el Google le pones 530 emuná y te va a aparecer. Ahora, dice así emuná. Emuná es verdad, emuná es fidelidad, emuná es fe, emuná es firmeza, emuná es oficio, se los puse con rojito. Emuná es lealtad. Lealtad, así es, lealtad. ¿Para quién es la emuná? Nos da fidelidad, nos da firmeza, nos da también un oficio, nos da lealtad. Ahora, ¿te es más claro ahora? ¿Qué debemos hacer? Ser leales a Dios, ser fieles a Dios. El oficio sería trabajar para con Dios. Eso es fe, ser fiel. Si de verdad creemos, fíjense bien, si de verdad creemos que todo proviene de Dios, entonces ¿por qué no hablamos con Él de cada cosa que nos está sucediendo? ¿Por qué no dialogamos con Él? No hablamos con Él de los problemas que tenemos. Si no hablas con Él de los problemas que tienes, entonces eso es señal de que no crees que el Creador es el único que puede ayudarte. Y eso es una señal de que tenemos que fortalecer nuestra fidelidad de lo que decimos ser, de nuestra emuná, de nuestra lealtad. Porque muchos piensan que Él puede crear el mundo, Él puede crear al hombre, Él puede hacer las cosas más increíbles. Pero piensas que no puede ayudarte, piensas que no puede sanarte. Eres un incrédulo, eres un infiel. Todavía lo culpamos de lo que nos está pasando. Cuando jamás le preguntamos, cuando jamás lo consultamos, cuando jamás lo buscamos, cuando jamás intentamos obedecer lo que Él le gusta, pero sí queremos que Él nos ayude. Así que si queremos aprender a amar a Dios, es en base a obedecer los mandamientos. El primer paso que debemos dar, pongan mucha atención, es la rectitud. Así es, ser rectos. Todos sabemos lo que es rectitud, en cierto modo.
Del hebreo, la palabra número 3477, yashar. La palabra yashar, recto, rectos, derecho, ¿sí? Justo, bien. Y miren, lo último, razonables. Así es. Yashar, si vemos, nos está enseñando que la fe no es ciega. No. No, aquí nos está diciendo que debe ser una fe razonable. Debes de ser recto, pero debes de ser razonable. Debemos de ser justos. Nos está llamando la palabra justo, eso sí me gustaría tocarlo más a fondo, la palabra justo del griego dikaios, el cual del griego hacen una investigación más a fondo de lo que significa el hebreo, y en el griego como que se adentraron más que si te vas a la palabra del hebreo. La palabra del hebreo es tzadik, justo, pero tú te vas a dikaios y tiene una mejor definición. Miren, vamos a ver para que podamos entender, porque para poder explicar lo que, como el hebreo es la parte base, luego sigue el arameo y luego sigue el griego está intentando explicar lo que el judío sabe por naturaleza. ¿Sí? Entonces, el concepto verdadero de lo que debemos de hacer si tenemos nosotros emuná, que viene a ser si tenemos fe, ¿sí? La cual no debe de ser ciega, les repito, debe ser razonable, debe ser obediente. Pues eso es ser recto, es ser razonable. La palabra de justo, vamos a estudiar un poquito justo, viene de la palabra dikaios. La palabra dikaios, justo, fíjense bien, correcto. De la palabra recto, ¿están de acuerdo? Implicación inocente. A ver, ¿y por qué te está hablando de inocente? Vamos más abajo. En esa misma del Strong, vamos más abajo y nos dice, del léxico griego de Taller, fuertes, por eso es Strong, Nuevo Testamento porque nos lo tradujo, dikaios, dice propiamente del hebreo, ahí están las siglas, el hebreo se lee al revés, y tiene la sadik, la dalet, la yod y la kof, kof. Entonces, se lee tzadik. ¿Qué quiere decir tzadik? El dikaios del griego se mete, en el hebreo es tzadik. O sea, tú quieres hablar dikaios, estás hablando de un tzadik. ¿Qué es un tzadik? Ahí está. Y lo que nos está diciendo que si tú quieres ser recto, es el primer paso que debemos de dar. Debemos de ser observantes de las leyes divinas. Ahí está. Ahí está. Observante de las leyes divinas. Espérame. También las humanas. Así que si yo en lo personal, no tú, yo. Si yo quiero empezar un camino bien con el Señor, con Dios, con el Padre, tengo que ser correcto. Debo de empezar a cuidar. Voy a poner ejemplos que yo violaba. Una vez intenté robarme la luz, volteando el medidor de cabeza. Y no sé si han visto el cable es bastante grueso, es del calibre 6, es muy grueso. Y se rompió. ¿Pueden creer eso? Se rompió. Y ahora, a ver, métele las manos ahí que viene la energía directa. Y me decía mi padre, o sea, nada más viéndome de las burradas que estaba haciendo. Ahora arréglalo, hay que arreglarlo. Y ahora métele las manos ahí a corregir. Entonces, ¿qué debes de hacer? Lo que es recto. Entonces, no porque el recibo de la luz venga muy caro, porque me lo subieron muy caro, a mí se me hizo fácil creer que yo era justo, que yo era recto y que yo debía de cobrármelo chino, dicen así, ¿no? Cobrármelo, y quise voltearlo. Entonces, eso hace muchos años. Entonces, una de las cosas que el Señor me mostró, me dijo, déjame, yo hago la justicia, tú paga lo que debes de pagar y yo voy a hacer lo que es correcto para contigo. Entonces, ¿qué fui a hacer? Pues ni modo, lo puse como debe de ser, viniera como viniera. Y gastar la luz la tenía que pagar. Así sucede con cada uno de los servicios que nosotros tenemos, como el internet. No es bueno que te lo vueles.
Por ahí empiezas, por las cosas pequeñas, empezar a hacer lo que es observando también la ley del hombre. Porque eso es ser recto, eso es ser justo. Dice así, dice punto y coma, uno que es tal como él debe ser. ¿Como quién? Está hablando de Dios. Dice así más abajo, le puse y tiene el número 1. Dice, en un sentido amplio, la palabra dikaios, la palabra justo, la palabra recto, un sádic, en un sentido más amplio, recto, justo, virtuoso, así, guardando los mandamientos de Dios. O sea, ¿quieres hacer? Nada más cuídalos, sin problema, ¿eh? Te vuelves un sádic. Más abajo dice ayuda del estudio de estas palabras, una ayuda de cómo puedes entender estas palabras. Dice el cognado 1342 de la palabra dikaios es un adjetivo derivado de dike, que es derecho, y una aprobación judicial. Por eso les decía, ¿qué tiene que ver inocente? Una aprobación judicial. ¿Judicial de qué? Pues, ¿qué orden hay en contra de mí? ¿O de qué? Porque estamos hablando de la ley, de la instrucción, de mandamientos, de lo que debe ser correcto y la ley de Dios, la ley divina. Entonces, si tú tienes una deuda, aquí en el mundo me le puedes escapar a varios, pero a Dios no te le puedes escapar. Dice propiamente aprobado por Dios. Si tú no estás aprobado por Dios, hay algo en contra de ti. Dice, solo a los ojos de Dios. Un justo es solamente justo ante los ojos de Dios. Y justo se relaciona con la conformidad, es decir, a las normas de Dios, no a lo que tú crees que eres. Es decir, que las normas de Dios, ¿qué fue? Pues lo que les reveló en el monte Sinaí, en los 613 nos está llevando qué es lo que a Dios le agrada y cuáles son sus normas, su normatividad, su ley. ¿Qué es lo que debes de obedecer? No lo que te diga el hombre. Cada vez que nosotros vayamos a entonar una alabanza, si no traes tu Biblia, tú no puedes entrar. ¿Qué es eso? Si no vienes con falda larga a los tobillos o traes pantalón, no entras. O sea, ¿qué te pasa? Esos son mandamientos de hombres. Estamos hablando de la normatividad de Dios. Así que nos está hablando, más abajito el 13:42 dice, una norma de rectitud. Y termina diciendo recto, pero al orden de Dios. No, es que si volteas de cabeza, o si paseas a esta cosa, o si te vas de rodillas hasta no sé dónde, Dios te va a oír. No es cierto. Dios se revela a los hombres por medio de sus mandamientos, que es lo que le agrada, para que convivas bien con tu prójimo. Y entonces amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que empecemos por obedecer los mandamientos. Porque debemos de entender que si nosotros no conocemos el mandamiento, pues ¿cómo lo vamos a obedecer? Entonces, pero precepto entendido, precepto aplicado. Cuando no entendías cuando tu mamá o tu papá te corregían y no entendías lo que te decían, entonces, ¿por qué se enojan? ¿Los obedecías? ¿Por qué? Pues porque no les entendía. De eso se trata. Eso es lo que yo trato de hacer. Debemos de conocer los mandamientos hasta que los entendamos. Así que si nosotros decimos amar a Dios, debemos de obedecer los mandamientos. ¿Cómo amas a tus padres? ¿Cómo les demuestras que los amas? Obedeciéndolos, ¿no es cierto? O nada más abrazándolos y haciendo lo que te venga en gana. Llegando noche, faltando a casa, drogándote, fumando, tomando, haciendo lo que a ti te da la gana. ¿Eso te parece amar a tus padres? Pasándoles corajes, hablando de las madrugadas, que les hablen que ya estás encerrado, o que ya te golpearon, o que ya estás allí tirado. ¿Eso cómo le llamas? Es un hijo rebelde, ¿no es cierto? Lo mismo, amar a tu padre y a tu madre es obedeciéndolos. Lo mismo dijo Yeshua, o como lo quieras decir, Jesús. Lo enseñó. Si amamos al Padre, obedecemos sus mandamientos como Él lo amó. Fíjense bien. Y les puse referencias así. Nada más me fui a Juan 14:15. Les voy a decir lo fácil que es. Si en algún momento tú te estás así,
te vas al internet, le pones Biblia paralela y pones Juan 14:15. O sea, esto no es de eruditos y algo oculto y algo de solamente el que... No. La Biblia, la Escritura, la Torá, no es de interpretación privada. Es abierta, al que busca encuentra, al que toca se le abre. Si verdaderamente quieres amar a Dios, empieza por esto. Miren, fíjense cómo dice Juan 14:15. Nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo le vas a demostrar que lo amas? Guardando los mandamientos. Pero ahí está hablando Jesús. No son los mandamientos del Señor. Eso es, cuando no quieres hacer las cosas vas a poner 1000 pretextos. Fíjense bien. El 14:21, seguimos en la misma temática, pero es una referencia cruzada que está diciendo exactamente lo mismo. Y este texto ya se los expliqué cuando habla Jesús, cuando está hablando Yeshua, cómo les está explicando de los mandamientos y está hablando de los mandamientos de su papá. Y ahorita lo vamos a ver, fíjense bien. Juan es el apóstol Juan. Él es un enviado y él escribe las palabras de Yeshua. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahí dices, bueno, son los mandamientos de Jesús. Bueno, vamos a creer que sí. Vamos a decir que sí. 14:23 dice, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ah, perfecto, está hablando de mandamientos de él. Ok. 15:10. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Sale? Así como yo he guardado los mandamientos de mi papá y permanezco en su amor. Y él dijo, no hablo de mi propia voluntad, sino hablo lo que mi Padre me envió a decir. Así que entonces, ¿quién mandó los mandamientos? El Padre. El mismo que habló en el monte Sinaí en Éxodo 20. A viva voz, así, hablando como yo le estoy hablando, él les hablaba. Una voz tronante, y luego lo seguían unos rayos, y se oía fuertísimo, y el monte humeaba. Imagínense, y todo el mundo se espantó. Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Conoces a Dios? ¿Se dan cuenta? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo dices que le conoces si no guardas mandamientos? No le conoces. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios. Fíjense bien, todos se preguntan, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Y cuál es el amor de Dios? Ah, ahí está. Que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué crees? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué quiere decir gravoso? Pesado, difícil. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor, Juan? Que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde ¿qué? El principio. Desde los primeros 5 libros. Entonces el amor de Dios se refleja ¿qué? Por medio de sus mandamientos. Así que si tú amas a tus hijos, dales mandamientos. Te pregunto, después de esto, ¿tú conoces a Dios? ¿Sabes sus mandamientos? No, pues no lo conozco. Entonces no lo conoces. No los obedezco. Dices amar a Dios y no obedeces sus mandamientos, entonces ¿qué eres? Mentiroso. Así que si nosotros nos seguimos rechazando, ensuciamos su nombre, ¿sí? Hablamos mal, profanándolo, rechazamos lo que Dios nos pide, porque no estamos totalmente de acuerdo, y nos viene problemas, necesidad, es nuestra culpa, porque nosotros somos desobedientes, entonces caemos en la cárcel. Nosotros somos los culpables, nosotros somos los rebeldes. ¿Qué le pasa a tu hijo? Yo te dije que no te salieras y con lo que no te fueras en la noche y le pasa algo y te culpa a ti. Es lo mismo que nosotros hacemos, culpamos a Dios. Pero es nuestra propia rebeldía. Te hablaré y sales corriendo, te caes y te fracturas una pata y le echas la culpa. Es que ¿para qué me hablaste? Y culpamos a todos menos nosotros.
Así que el precepto número 63, no profanarlo, que nos está diciendo Levíticos 22:32, y no profanarás mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo el Señor que te santifico. Tú dices, bueno, yo no soy Israel. Eso ya lo expliqué. Israel se dividió en dos: Judá y los de Benjamín. Ese es un grupo, y el otro grupo son las otras 10 tribus. Y esas 10 tribus se esparcieron en todo el mundo. Por eso se trata del evangelio, la buena noticia. A ver a quién le cae el 20. A ver quién es hijo y quién es no. A ver quién es Israel, hijo de Israel. No, pero pues mis papás nacieron aquí, fueron aquí de México. Por eso se esparció a todas las naciones. Así que de eso se trata. Así que cuidemos de no profanar su nombre, diciendo ser y no somos. Si vamos a ser, debemos ser ¿qué? Fieles. Debemos de ser ¿qué más? Obedientes. Si tú quieres amar a Dios, debes de guardar sus mandamientos. Así que en este Sabbat, el Señor les dé sabiduría, les dé entendimiento, y puedan aplicarlo verdaderamente, y que puedan pasar un Sabbat en paz, reflexionando en los preceptos, porque es la manera de poder amar a Dios, de ser protegido por Dios, si guardamos sus mandamientos. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.